Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite el día de hoy una vez más estar aquí reunidos para poder seguir aprendiendo de su palabra. En este nuevo mes, que es el penúltimo mes del año, vamos a seguir viendo siempre temas relacionados con la adoración en santidad, o sea, la adoración lógica. Y en este mes vamos a ver actitudes que bloquean la adoración en santidad. Actitudes que bloquean la adoración en santidad. Eso es lo que vamos a estar viendo para poder conocer un poquito más acerca de estas actitudes. El propósito de este estudio, hermanos, es que nosotros conozcamos las actitudes que por su toxicidad o afectan seriamente el presentarse en sacrificio vivo y santo al Señor, es decir, bloquean la adoración racional. Ese es el propósito. Cuando terminemos esta serie o este tema, entonces habremos aprendido acerca de las actitudes que nosotros debemos de quitar de nuestra vida. Tenemos que hacer a un lado para poder entonces siempre presentarnos en sacrificio vivo y santo al Señor. Entonces vamos a conocer esas actitudes, ¿verdad? Que debemos de prescindir de ellas. A manera de introducción, hermanos, el presentarse en sacrificio vivo y santo es necesario para la adoración racional. Recordemos entonces que nosotros tenemos como prioridad el hecho de adorar al Señor de manera lógica, de manera racional. Entonces, el sacrificarnos en santidad, eso es adorar racionalmente. Entonces, la adoración que es bien aceptada delante del Señor, hermanos, es aquella en las que nosotros los cristianos nos presentamos a Él como ofrenda agradable, ¿verdad? Tal como yo lo expliqué en una de las prédicas, ahora nosotros también somos ofrenda. Somos ofrenda, somos templo y somos sacerdote. Los tres elementos que se necesitan, tres elementos básicos y no negociables que se necesitan para la adoración, la verdadera adoración. Entonces, ahora como nosotros somos ofrenda, entonces estamos llamados a presentarnos como ofrenda agradable al Señor, sacrificándonos entonces en santidad todos los días de nuestra vida. Es decir, nosotros nos ponemos en el altar como ofrenda agradable al Señor, como ofrenda, ofrenda santa, como ofrenda limpia, ¿sí? Que nuestra vida limpia en santidad. Entonces, esa es la adoración racional y es la que al Señor le agrada y recibe con beneplácito. Sin embargo, hay actitudes que afectan la adoración racional, hermanos, y esas son las que vamos a ver acá. Porque a veces nosotros los seres humanos, incluso los cristianos, adoptamos algunas actitudes que, lejos de fomentar el presentarnos en sacrificio vivo y santo al Señor, más bien la afectan seriamente. ¿Sí? Entonces, en este tema, nosotros vamos a estar tratando algunas de esas actitudes tóxicas que afectan la adoración racional. Entonces, otra vez digo, como dije en el propósito, cuando terminemos este tema, y entonces nosotros habremos entonces de conocer cuáles son esas actitudes de las cuales tenemos que prescindir para que entonces podamos ahora adorar lógicamente, racionalmente delante del Señor, como buenos cristianos que somos, como buenos sacerdotes que somos, como ofrenda agradable al Señor y cuidando siempre de mantener el templo del Señor sin contaminación, que es nuestro cuerpo, el templo. Muy bien. Y el día de hoy vamos a empezar a ver la primera actitud que es, digamos, por excelencia, la, la actitud, una actitud lesiva para la adoración lógica. Y recordemos entonces que nuestra cita bíblica base en cuanto al tema de la santidad es Romanos 12:1. Ahí en Romanos 12:1, el Señor
Nos dice de la siguiente manera, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es el verso base de todo este tema de la santidad. Sin embargo, también en el 2 dice, no, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para nosotros no caer en el error de no adorar lógicamente, entonces nosotros debemos de no conformarnos, tal como dice ahora, no os conforméis a este siglo. Entonces tenemos que no conformarnos a la idolatría del mundo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 12:2 es de que nosotros no nos amoldemos, no adoptemos un modo de vida como la gente de este siglo. Y la gente de este siglo, la gente del mundo, por excelencia, es idólatra. Es decir, el ser humano tiene una tendencia a ser idólatra. Fácilmente se inclina a la idolatría. Y entonces el apóstol Pablo comienza diciéndonos que no nos conformemos a las ideas de este siglo, a las ideas de este mundo. Y entonces por eso es que yo inicio en este momento con el hecho de decir que nosotros para poder adorar lógicamente tenemos que prescindir del conformarnos a la idolatría del mundo. Es decir, no debemos de adoptar la idolatría del mundo, ¿sí? Como dije, el mundo por excelencia es idólatra. El ser humano por excelencia es idólatra. Por esa razón es que entonces el ser humano está llamado a batallar para no inclinarse, para no sesgar su vida hacia la idolatría. Pues entonces, la cita bíblica base para el tema de hoy es el libro de Éxodo 20, 4, 6. En el libro de Éxodo 20, ahí tenemos entonces la entrega del Señor, ¿verdad? De parte del Señor de la ley a Moisés. Y entonces él le da el compendio de toda la ley, que son los 10 mandamientos. Y el tercer mandamiento, perdón, el segundo mandamiento, ¿verdad? Que está en el capítulo 4 que al 6 dice así, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, eh, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, extensivo el 6, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar solamente en el 5, eh, porque el 6 también habla de las bondades del Señor que son por millares. Bueno, entonces, el segundo mandamiento es no te harás imagen, ¿sí? Ni ninguna semejanza. Eh, Ese es el segundo mandamiento en la Biblia, aunque sé que por algunos otros lados, por ejemplo, el catecismo católico inhibió, o sea, anuló, quitó digamos, este mandamiento, pero el segundo mandamiento, e incluso en las Biblias que los católicos leen, es este: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Bueno, pues entonces, como decía en la introducción, ¿verdad? El ser humano, por lo regular, es fácil, tiene fácil tendencia a inclinarse a la idolatría. Entonces, para nosotros adorar lógicamente al Señor, para adorar conforme a la voluntad del Señor, conforme al agrado de Él, entonces nosotros debemos de evitar el hecho de conformarnos a la práctica de la idolatría. Sí, el mundo, como dije, es idólatra, pero nosotros no. Bueno. Entonces, ¿qué implica el hecho de que nosotros debemos de evitar conformarnos a la idolatría del mundo? O una actitud de conformarse a la idolatría del mundo afecta seriamente la adoración lógica. Bueno, esto empieza cuando se practica la idolatría. Sí, cuando se practica la idolatría. Bueno, ahí leímos, ¿verdad? Éxodo 20.
capítulo 20, perdón, versos del 4 al 5, donde el Señor dice, no serás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Bueno, pues entonces, practicar la idolatría y que afecta la adoración racional es hacer imagen en semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de ella y en las aguas. ¿Sí? La referencia principal está aquí en Éxodo 20, del 4 al 5, pero me gustó mucho la cita de Jeremías 10, del 3 al 5, Jeremías 10, del 3 al 5, porque habla acerca precisamente de, del tema de la idolatría. Jeremías 10, ¿verdad? Dice así, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, dice el Señor por medio de Jeremías, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces, el Señor, por medio de Jeremías, habla acerca digamos, de la actitud del ser humano, de que viene y eh, ellos vanamente van a cortar un leño del bosque y a ese leño le dan forma, ¿sí? ¿Verdad? Con sus manos y luego entonces lo adornan de oro y plata y entonces ya vienen y empiezan a adorarlo, ¿sí? Entonces, eh, eso es hacerse imagen. ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo, si tú me quieres adorar a mí, lógicamente tienes que dejar de hacer eso. ¿Sí? Es decir, no hay que ir y hacerse imagen de cualquier elemento, o de verdad, para poder entonces adorarla. ¿Sí? Es decir, y ahorita estoy hablando de la actitud de ir y hacer, porque después voy a hablar acerca de inclinarse, de ir y hacer, es decir, de construir, de fabricar imágenes, de fabricar dioses, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros hacemos de menos eso, o sea, no ponemos atención a ir y hacer imágenes con las manos, entonces empezamos a adorar de manera lógica. Así que Isaías, por ejemplo, Isaías habla acerca de la insensatez de la idolatría. Ahí en Isaías 44, del 9 al 20, dice así. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una imagen que para nada es provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. Dice, el herrero, por ejemplo, toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace pino, además se hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice,
Oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Así es como Dios refleja en su palabra la insensatez de ser idólatra, ¿sí? Es decir, el mismo hombre va, toma un elemento, ya sea metal, ya sea piedra, ya sea madera, ya sea un tronco, de ahí mismo se hace una figura y después ante la misma figura se inclina y le dice, líbrame porque tú eres mi Dios, ¿sí? De eso estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de la actitud de ir y formar un Dios, de labrar un Dios. Eso entonces, ahí inicia la idolatría. Pero también la idolatría es pagar honor divino a cualquier objeto creado. ¿Sí? Arriba, en el primer tópico, en el primer punto, mencioné la idea de ir y fabricar. Pero aquí es de pagar un honor divino a cualquier objeto creado. Es decir, atribuir deidad a una imagen o una escultura o a una impresión gráfica. Es decir, quizá yo no lo hice, pero yo no lo fabriqué, pero entonces yo al ver, digamos, una imagen, entonces yo vengo y me postro delante de ella, ¿verdad? Yo asumo que esa imagen es un Dios, ¿sí? Que esa imagen es un Dios. Ahí estoy entonces cayendo en error y entonces mi adoración no va a llegar delante del Señor porque el Señor no recibe una adoración que está inclinada o que está guiada por la idolatría. Entonces, cuando nosotros o cualquier persona que paga honor divino a cualquier objeto creado, es decir, asume que un objeto es un Dios, entonces en ese momento está cayendo también en idolatría. Entonces, no solamente el hecho de ir y formar la imagen, sino también de pagar honor divino, es decir, creer, ¿verdad? Atribuir deidad a un objeto, algún elemento, alguna imagen, alguna estructura, alguna imagen de talla, ¿verdad? De impresión gráfica, algo que esté en una pared. Entonces, cuando se le paga honor divino a, a un objeto creado, en ese momento mi adoración no está llegando al Señor. No estoy adorando lógicamente, no estoy adorando racionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, lo digo otra vez, la idolatría es una forma característica del pueblo del mundano para creer que está adorando al Señor o a un Dios. Bueno, también el inclinarse ante una imagen para rendirle adoración. Es decir, el primer punto, formar la imagen. El segundo punto, darle las características, ¿verdad? Atribuirle las características de deidad a una imagen o una escultura, ¿sí? En tercer lugar, ya postrarme, ¿verdad? Ya postrarse. Cuando una persona se postra delante de una imagen, entonces está cayendo en idolatría, por lo tanto, entonces su adoración no está llegando delante del Señor. Sí, no está llegando delante del Señor. ¿Por qué? Porque definitivamente no está cumpliendo con lo que el Señor ha estado estableciendo. Al contrario, está haciendo todo lo que el Señor está prohibiendo y eso lo vamos a ver siempre en el transcurso de esta clase. Entonces, inclinarse ante una imagen para rendirle adoración, eso es idolatría. Por lo tanto, entonces, eh, si queremos adorar lógicamente, entonces debemos de quitar, ¿sí? Aquí digamos también, ¿verdad? Aplica el hecho de que nosotros usamos, digamos, algún elemento, ¿sí? Honramos algún elemento argumentando que es representación de una deidad. Eso también es idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien puede decir, no, ¿sabe qué? Mire, yo aquí tengo esta imagen que yo sé que no es el Dios, pero está representando al Dios y por eso yo me estoy hincando delante de esa imagen para que el Dios que a quien representa esa imagen, entonces escuche mi oración. Eso sigue siendo idolatría. Sí, digamos, en algún momento determinado se usa el término venerar, ¿verdad? Para supuestamente es muy diferente de adorar, es la misma cosa. Es la misma cosa. ¿Sí? Cuando alguien se postra delante de una imagen, ¿verdad? Argumentando que está representando a alguien más, o a un dios, a una deidad,
entonces definitivamente eso es idolatría. ¿Por qué? Porque el mismo Dios al que adoramos está diciendo que no nos hagamos imagen de lo que está en el cielo, ¿sí? Él está en el cielo, Jesucristo está en el cielo. Entonces, cuando yo vengo y me hago una imagen de lo que está en el cielo, desde ese momento estoy cayendo en idolatría. Y mi adoración ya no es una adoración razonable, ya no es una adoración racional, ¿sí? Desde ese momento yo ya estoy metiendo la idolatría. Entonces, yo en ningún momento puedo venir y decir, no, ¿sabe qué? Esta imagen es de Jesucristo y entonces yo me estoy hincando delante de esa imagen, ¿verdad? No, no estoy adorando a la imagen, sino que estoy adorando al Cristo que representa esa imagen. No, eso se llama idolatría. Porque el Señor claramente lo estableció, lo acabamos de leer en su palabra, que Él dice que no nos hagamos imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de las aguas, ¿sí? Es decir, no nos vamos a hacer imágenes de lo que está en el cielo, Cristo, de Dios, de los ángeles, de los arcángeles, ¿verdad? Tampoco de los hombres aquí en la tierra, tampoco de cocodrilos, de hipopótamos, de serpientes para adorarlas, ¿sí? O, digamos, de peces, ¿verdad? De animales que están en el agua, ¿sí? No, no, no nos vamos a hacer imagen de eso. Entonces, porque a la hora de que nosotros nos hacemos esa imagen, entonces estamos cayendo en idolatría. Entonces, honrar algún elemento argumentando que es representación de una deidad es idolatría. Aquí también tengo que mencionar, ¿verdad? Que a veces, y lamentablemente dentro del mundo cristiano y evangélico el día de hoy, la gente ya ha empezado a utilizar algunos elementos como crucifijos, como cruces, ¿sí? Argumentando que simplemente están haciendo alusión al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es así, no es así. Yo no necesito utilizar un crucifijo o una cruz para representar el sacrificio de Cristo, ¿sí? Yo lo que necesito saber es que Cristo falleció, murió y resucitó. Yo creo en ese evento y no necesito ningún elemento que represente ese evento para poder identificarme con Cristo, sino que mi fe es la que me va a llevar a creer en ese momento, en ese sacrificio. Por lo tanto, esa fe es la que me va a dar salvación. No necesito en ningún momento de algún elemento como una cruz, como un crucifijo o como cualquier otro elemento que represente, digamos, a Cristo, ¿verdad? En mi vida como para decir, yo soy cristiano o yo me quiero identificar con Cristo andando con algún elemento que alguien maliciosamente haya inventado como recurso para identificarse como cristiano. Entonces, honrar a algún elemento argumentando que es representación de una deidad, hermanos, eso es idolatría, ¿sí? Por lo tanto, entonces, no necesitamos de ningún elemento. No necesitamos ni cruces, ni, ni montes calvarios, ni nada por el estilo, ¿verdad? Necesitamos a Cristo ahí en nuestro corazón y eso es lo que nos identifica como cristianos. Y además de eso, también en nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestro testimonio de santidad, eso es lo que nos identifica con Cristo, no andar con algún objeto, ¿verdad? Predeterminadamente, perdón, diciendo que ese, ese elemento es representativo de Cristo. Si yo lo honro, si yo lo ando portando, estoy cayendo en idolatría. Muy bien. Y entonces mi adoración no es buena. Sigamos. Atribuirle propiedades milagrosas a algún objeto, ¿sí? Porque también aquí tenemos que tocar eso, ¿verdad? Es decir, cuando yo le atribuyo propiedades milagrosas a algún objeto, estoy cayendo en idolatría. ¿Por qué? Porque ningún objeto per se tiene propiedades milagrosas. Ningún objeto per se. Cualquier propiedad milagrosa que yo le quiera atribuir mentalmente a un objeto, estoy cayendo en idolatría. Es una actitud de idolatría. Sí, por ejemplo, ¿verdad? A veces la gente dice, no, ¿sabe qué? Mire, cuando yo ando con esta cruz, pues me va bien. Cuando yo ando con este crucifijo, me va bien. Cuando yo me pongo esta camisa verde, mire, me va de maravillas. Cuando yo estoy de pie,
me porto bien, cuando estoy sentado me porto mal. Perdón por el sarcasmo, ¿verdad? Pero cuando yo le atribuyo alguna actitud o algún objeto a propiedades milagrosas, entonces estoy cayendo en idolatría. Así es, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Mucho cuidado para no caer en ese tipo de errores. Muy bien. También, hermanos, rendir pleitesía a la criatura antes que al creador. ¿Sí? El apóstol Pablo menciona esto seriamente en Romanos 1:21. En Romanos 1:21, el apóstol habla acerca de el caer en la idolatría. En Romanos 1, el apóstol Pablo habla acerca digamos, de la falta de excusa del hombre, ¿sí? De la culpabilidad del hombre, ¿sí? Y entonces ahí en Romanos 1:21 habla y dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, entonces, acá el apóstol Pablo está hablando acerca de, de no glorificar al Señor, que es el siguiente punto, ¿verdad? Eh, aquí, aquí tengo cruzadas las citas, porque aquí es conocer a Dios y no darle gloria. Es este punto que acabo de leer, Romanos 1:23, ¿verdad? No, 1:21, perdón. Aquí tengo cruzadas las citas, perdón por eso. Tengo cruzadas las citas, ¿verdad? Y en el 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, acá el Señor está hablando acerca precisamente de ese error, ¿verdad? Del error en primer lugar, no rendirle la gloria al Señor, ¿sí? No darle la gloria al Señor, ¿sí? No darle la gloria al Señor, ya lo corregí, ¿sí? Es decir, rendirle pleitesía a las criaturas antes que al Creador está en Romanos 1:23, ¿verdad? Donde nosotros acabamos de leer que el ser humano cuando no le rinde, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando no le rinde la gloria al Señor, entonces resulta siempre cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente no le da la gloria al Señor, termina cayendo en idolatría. ¿Sí? Estos dos puntos van de la mano entonces. Conocer a Dios y no darle gloria y rendir pleitesía a la criatura antes que al Creador. Eso es idolatría. ¿Sí? Y cuando la gente, y cuando la gente conoce a Dios y no le da la gloria, entonces ahí es el inicio, es el detonante del deterioro de la vida del ser humano. Porque si se dan cuenta, el apóstol Pablo, narrando acerca de la culpabilidad del hombre, empieza a expresar de que conocer a Dios y no darle gloria es el principio. Y entonces el ser humano se empieza a deteriorar tanto, ¿verdad? Que llega a tener una mente reprobada, una mente que no discierne entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, el ser humano se deteriora y parte del deterioro de la vida del hombre es creer y confiar en otro hombre, en otro animal, ¿sí? En un animal, en una estatua de madera, en una estatua de una figura de metal, de piedra, y que lo puede venir a socorrer. Eso es parte del detrimento de la vida espiritual de una persona. Por eso entonces es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que darle la gloria al Señor. Y darle la gloria al Señor implica el hecho de reconocerlo como Dios y sujetarse a su voluntad. ¿Por qué? Porque mucha gente cree en Dios y tal como lo dice el apóstol Pablo, los demonios creen y tiemblan, pero eso no los hace adorar en santidad. Ahora, aquel que conoce a Dios y se guía en su voluntad, entonces adora en santidad y adora racionalmente. Entonces, por eso es que es necesario conocer a Dios y darle la gloria a Él, ¿sí? Para poder adorar en sanidad. De lo contrario, entonces vamos a caer en el punto anterior, que es rendirle pleitesía a la criatura antes que al creador, ¿sí?
Bien, también practicar la hechicería y toda clase de ciencia oscura. Hermanos, la hechicería es idolatría. ¿Sí? La hechicería es idolatría. Así es que entonces, todo tipo de práctica oscura, ¿sí? Dígase la cartomancia, el tarot, ¿verdad? El pertenecer a las sociedades secretas como los masones, los Skull and Bones, los Rosacruces, todo eso es idolatría. ¿Por qué? Porque ah, se está adorando a otro Dios. Se está quitando al Señor, Dios Todopoderoso, del cetro que a él, del trono al que él le corresponde, y se está poniendo a cualquier otra entidad, que como vamos a ver, muchas veces, o en la mayoría de casos, o todas las veces, son demonios. Entonces, la hechicería es, hermanos, es idolatría. ¿Sí? Aquello, digamos, que le digan a usted, no, mire, ¿sabe qué? Tiene que usar un resguardo, por ejemplo, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Tiene que usar una pata de conejo o un diente de caballo en un collar para sentirse protegido. Todo eso es idolatría, porque se está poniendo, digamos, la fe, se le está atribuyendo propiedades divinas a un objeto, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿verdad? Nada de amuletos, por ejemplo, incluso, ¿verdad? A veces la misma Biblia se usa como amuleto porque no se lee, sino que se mantiene abierta en el Salmo 91. ¿Por qué? Porque supuestamente así se van los demonios. Eso también es idolatría, ¿sí? La Biblia no está para abrirse en una cabecera de una cama y dejarla ahí abierta en el Salmo 91, sino que está para ser leída, para que esa palabra, ¿verdad? El rema de esa palabra llegue a lo profundo del corazón, penétrese hasta las coyunturas y desde ahí transforme vidas y fortalezca la vida de las personas. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con resguardos, cuidado con amuletos, cuidado con todo ese tipo de prácticas, de pertenecer a una sociedad secreta, porque lo menciono, porque lo he dicho en varias prédicas, ¿verdad? Hay gente que cree que puede ser masón y puede ser cristiano a la vez. De hecho, en una clase que yo di, yo mencionaba que hay niveles y hay ritos de la masonería que exigen que la persona sea cristiana, ¿sí? Entonces, o que pertenezca a una religión cristiana, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nadie puede servir al diablo y al Señor a la vez, porque ellos dos no tienen comunión, dice la palabra, del Señor, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestro Dios no tiene comunión con Belial, Cristo no tiene comunión con Belial, la luz no tiene comunión con las tinieblas, por lo tanto, entonces nosotros no podemos estar cayendo en ese tipo de prácticas. También, hermanos, venerar las vanidades ilusorias de la vida, ¿sí? Eso también es idolatría. Es decir, caer en el materialismo, especialmente en el materialismo crónico, ¿verdad? Donde para nosotros el obtener, ¿verdad? Que la avaricia, la codicia nos gobierna y nos afanamos tanto por obtener posesiones, ¿sí? Eso es idolatría. Por lo tanto, entonces, tenemos que hacerlo a un lado, ¿verdad? Nuestra adoración no va a llegar delante del Señor porque no va a ser una adoración racional si nosotros estamos afanados por obtener bienes materiales. No estoy diciendo que no nos preocupemos por tener los bienes que necesitamos, ¿sí? Y alguna otra cosa que tengamos por ahí de lujo, pero el afanarse en extremo, el afán crónico, eso definitivamente es grave y es muy lesivo para la adoración en santidad. También el ego y la autoimagen, ¿verdad? Especialmente en este siglo que estamos en el siglo XXI, cómo se ha promovido mucho el exaltarle el ego de las personas. La autoimagen, eres tú eres el importante, tú eres el centro, ¿sí? Y digamos, tú eres el que tiene que ser saciado, satisfecho y cuando eso se da, pues que te importe poco lo que pasa alrededor tuyo. No, y eso no sirve, ¿verdad? Eso no es adorar al Señor. Nosotros debemos de sucumbir y tenemos que dejar que Cristo sea el que gobierne nuestra vida, debe ser nuestra máxima prioridad. Él es el que toma control de nuestra vida, no nosotros, de nosotros mismos. La autoimagen, ¿verdad? Tienes que reflejarte bien delante de la sociedad, tienes que tener un buen nivel
un buen nivel, ¿verdad?, de proyección y la gente se afana por eso. No, hermanos, al que debemos de proyectar es a Cristo. En la vida del cristiano, a quien proyecta es a Cristo, a quien glorifica es a Cristo. Que la gente vea a Cristo en él, que la gente glorifique a Cristo en él. No necesariamente que sea él el que sea glorificado, el que sea alabado, el que sea perdón, no vituperado, sino el que sea vitoriado, ¿sí? También el afán por el éxito y la carrera profesional, ¿verdad? Eso está muy de moda. Yo no estoy diciendo que no hay que buscar tener éxito, no hay que estudiar una carrera profesional, sí hay que hacerlo, ¿no? Porque para competir laboralmente en la actualidad uno tiene que estar muy bien preparado y tiene que tener estudios. Sin embargo, cuando ya eso se vuelve como la meta y como que se vuelve lo máximo en la vida de las personas, entonces ya ahí ya se está cayendo en idolatría, ¿sí? Cuando por tener éxito, la gente, por ejemplo, usa la cabeza de alguien como escalón, ahí entonces está cayendo en idolatría. Por lo tanto, entonces es importante dejarlo de lado para que nuestra adoración sea una adoración racional, porque lo hemos dicho, ¿verdad? Toda nuestra vida adora al Señor. Sí, con nuestra vida es que adoramos al Señor. Y cuando nosotros caemos en el materialismo crónico, en el ego, en el afán de tener ego, la autoimagen, cuando estamos afanados por el éxito y por la carrera profesional, hermanos, estamos concentrando y centrando nuestra vida en nosotros mismos. Y eso no es así. Nosotros debemos de, de dejar que Cristo entonces sea el que mengüe, que nosotros menguemos, perdón, corrijo eso, que nosotros menguemos para que Cristo crezca, ¿sí? Una vez más digo, corrijo eso, no que Cristo mengue, sino que seamos nosotros los que menguemos y que Cristo crezca en nosotros, ¿sí? Todo esto las vanidades ilusorias de la vida, lo que hacen es exaltar al hombre sobre Cristo, exaltar al hombre sobre Dios, ¿sí? Y por eso es vanidad. Eso es colocar al hombre en el trono de Dios. Y eso va muy amarrado con rendir pleitesía a la criatura antes que al Creador. Y lo separé precisamente para hacer alusión a ello, ¿verdad? Para poder enfatizar el hecho de que el ego, ¿verdad? El materialismo y todo eso que el día de hoy se promueve va muy en contra de la adoración racional, porque el cristiano está llamado a darle espacio a Dios para que Dios crezca en él, a ceder para que Dios crezca en él y de manera tal que Dios sea glorificado. Muy bien, ese es el primer tópico en cuanto a la práctica de la idolatría. Ahora entonces vamos a ver las causas por las que la idolatría bloquea la adoración lógica, por los que la idolatría entonces, el conformarse a la idolatría del mundo, bloquea la adoración racional. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué? Bueno, primero, porque el Señor lo ha prohibido en su palabra. ¿Sí? El Señor lo ha prohibido en su palabra. Y eso debería ser suficiente. ¿Sí? Debería ser suficiente. Pero que deje pendiente de leer Jonás. Jonás 2:8 dice así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los que siguen las vanidades ilusorias como el ego, la autoimagen, el materialismo, entonces abandonan su misericordia. ¿Sí? Y entonces no están adorando racionalmente. Bueno, eh, vamos entonces a ver el siguiente el siguiente tópico, ¿verdad? Que es en el que ya estamos. Solo que en Jonás 8, eh, dice así, en la versión, voy a volver a leer Jonás 2:8, en la versión traducción lenguaje actual, los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida. A los ídolos sin vida no pueden decir, tú eres mi Dios. Sí, está siempre relacionado con la idolatría. Bueno, bien, entonces caemos otra vez. Entonces, el Señor ha prohibido en su palabra. Éxodo 20, ¿verdad? En Éxodo 20, del 4 al 6, lo leímos, ¿verdad? Cuando el Señor dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, ese Señor lo prohibió en su palabra. Por eso es que bloquea. Desde el momento que está diciendo el Señor, no lo hagas, entonces no hay que hacerlo. Porque si lo hacemos, entonces estamos cayendo en desobediencia. Y la desobediencia no adora. La desobediencia no es adoración. ¿Por qué también? Bueno, porque hace maldito delante del Señor al que la practica. O sea, el que se conforma a la idolatría del mundo y practica la hechicería, entonces, hermanos, eh, lamentablemente es declarado como maldito delante del Señor. ¿Sí? Entonces, por eso es que debemos eh, tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Deuteronomio 27, ¿sí? Lo dice así. Deuteronomio 27 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Así es. Oiga bien, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Hace un momento leímos Jeremías, leímos Isaías acerca de esa obra de artífice. De eso está hablando. Entonces, aquella persona que se hace imagen, se postra ante una imagen, que cae en el problema de la idolatría, es declarado como maldito delante del Señor. Por lo tanto, entonces no está adorando, ¿sí? Y lejos de estar cerca del Señor, está lejos del Señor. Por lo que entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué también? Porque prostituye espiritualmente la vida del adorador, llevándola a no ser acepta delante del Señor. Y aquí usé la palabra adorador, ¿verdad? Porque estamos hablando de adoración, ¿sí? Sin embargo, eh, hermanos, esto aplica para todo el mundo. Esa palabra, yo puse adorador, pero esto aplica para todo ser humano, ¿sí? Entonces, ahí siempre verá en Deuteronomio 32, ¿sí? El Señor dice de la siguiente manera, en el verso 17, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres, ¿sí? Entonces, está hablando de sacrificar a los demonios y prostituirse. En otras versiones habla acerca de la prostitución hacia los demonios, ¿sí? Y entonces, por esa razón, es que utilicé esta cita bíblica, porque sacrificar a los demonios y no a Dios y es sinónimo de qué? De caer en idolatría y de prostituir la adoración que no es aceptada por el Señor, ¿sí? Es decir, amados hermanos, sacrificar idolatría, practicar la idolatría, es caer en prostitución espiritual. ¿Y la prostitución espiritual cuál es? Es hacer a un lado a Dios para meterse con dioses ajenos. ¿Sí? Recordemos entonces que el Señor al pueblo de Israel siempre le reclamó el hecho de que ir en pos de otros dioses era prostituirse, era prostitución. Entonces, por esa razón, es que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado con la idolatría. Bueno, siguiente. Porque desvía la adoración que solo le corresponde al Señor en pos de los demonios. Ahorita acabo de mencionar a los demonios. Sacrifican a los demonios y no a Dios. A Dios, a dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca. Ahora, en 1 Corintios, el apóstol Pablo también lo menciona. ¿Sí? En 1 Corintios. Y el apóstol Pablo habla acerca de que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo hacen. ¿Sí? Entonces, por eso es que
caer en idolatría no es algo tan sencillo, y por eso es que es bien lesivo, hermanos. Bien lesivo para la adoración. Bien lesivo para presentarnos en sacrificio vivo y santo al Señor. Es así, muy dañino, porque aquel que cae en la idolatría, a los demonios sacrifica. Oiga bien cómo dice, ¿sí? Antes digo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:20, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, ¿verdad? Deuteronomio 32:17 habla de los demonios. Lo utilicé para referirme a la prostitución, que es adorar a otros dioses, ¿sí? Pero también habla acerca de los demonios. Y aquí el apóstol Pablo también lo está diciendo. Entonces, hermanos, el tema de la idolatría no es algo sencillo. No es algo como que yo pueda decir, no, es que según mi corazón yo estoy agradando a Dios. Yo lo estoy haciendo de corazón y lo importante es que lo haga de corazón, ¿no, hermanos? Porque mucha gente está de corazón completamente errada. O sea, el hecho de hacer las cosas de corazón no nos inhibe de caer en error. Podemos estar completamente errados de corazón. Pues entonces, es que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la idolatría. ¿Sí? Entonces, adorar, perdón, practicar la idolatría es rendir culto a los demonios. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Muy bien. Y por otra causa, ¿por qué contamina el templo y el altar del Señor? Con ofrendas de sacrificios inmundos. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado. Somos templo del Señor, ¿correcto? Eh, También somos sacerdotes, que son dos de los elementos importantes eh, para la adoración. Y entonces falta la ofrenda. Somos nosotros mismos. Pero cuando nosotros entonces empezamos a contaminarnos con la idolatría, entonces es nosotros que somos la misma ofrenda, también estamos contaminados. Entonces, estamos presentando sacrificios inmundos delante del Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 3:16-17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, entonces, somos templo de Dios. No podemos contaminar el templo de Dios con la idolatría. ¿Sí? Porque entonces es como que yo viniera y en aquel tiempo, en el tiempo del antiguo pacto, cuando estaba levantado el tabernáculo o el templo, si llevara un mi cerdo y lo sacrificara en el altar del Señor. ¿Sí? Yo como sacerdote. No, eso no puede ser. Entonces, por eso es que la idolatría la tenemos que hacer a un lado. Y otra vez digo, últimamente, de manera sutil, la idolatría se ha estado infiltrando en el cristianismo evangélico. Pero seamos sabios, estemos apercibidos, ¿sí? Es- eh, estemos apercibidos, hermanos, para que entonces no nos dejemos engañar. No importa quién lo diga, quién lo haga, quién lo promueva, porque grandes líderes cristianos evangélicos se han puesto a promover idolatría y muchos dicen, es que el super uga, super mel uga, perdón por el trabalengua, ¿verdad? El super mega ultra apóstol o pastor dice esto, entonces no tiene nada de malo. Momento, hagamos una pausa. Hagamos una pausa y veamos qué dice la Biblia. Nosotros estamos llamados a seguir lo que la palabra del Señor revela, ¿verdad? Interpretado conforme a la revelación que el Espíritu dio a los agiógrafos en aquel tiempo. ¿Sí? A eso se le llama iluminación. Si a alguien se le ocurre hacer cualquier cosa, yo tengo que irlo a corroborar con la Biblia. Y no importa qué título tenga, si tiene 3 doctorados en teología, que se llame el apóstol, no sé qué, si no se apega a la Biblia, no hay que seguirlo. ¿Sí? Y una vez más, perdón por el trabalenguas, pero es porque ahorita ya me está afectando la enfermedad que tengo, ¿verdad? Pero primeramente Dios, ya pronto estaré bien de salud.
Bueno, entonces el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos templo y somos sacerdote. Entonces, somos ofrenda también. Si yo me contamino con la idolatría, estoy presentando un sacrificio inmundo. Por lo tanto, entonces, eso es bien serio. Bien, entonces, ¿qué actitudes clave tengo que adoptar para contrarrestar la idolatría? Porque si yo quiero adorar, lógicamente, si quiero adorar racionalmente, entonces tengo que tomar actitudes clave. La semana pasada vimos algunas actitudes clave, ¿verdad? En el mes pasado, pero ahorita vamos a ver actitudes clave para contrarrestar precisamente esta mala actitud de conformarse a la idolatría del mundo. Ahorita estamos siendo muy particulares en esto. Y entonces, lo primero es adorar única y exclusivamente al Señor, solo a Él, ¿sí? Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría comienza cuando yo tengo dioses ajenos delante del Señor, ¿sí? Entonces, ahí comienza. Eso es lo que tengo que hacer. Adorar única y exclusivamente al Señor, ¿verdad? Sabiendo que nuestro Dios se ha manifestado a la humanidad en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vamos a adorar única y exclusivamente al Señor. Vamos a vivir única y exclusivamente para el Señor bajo los argumentos que Él quiere que yo viva, con las normas que Él quiere que yo viva, cumpliendo entonces los estatutos que Él quiere que yo cumpla, ¿sí? Y de la manera que Él quiere que yo las cumpla. Entonces tengo que huir de la idolatría. Es decir, no tengo que recurrir a ídolos, ni hacerme dioses de fundición, ni de esculturas, ni nada por el estilo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. ¿Sí? No tengo que hacerlo. No tengo por qué entonces, ¿por qué caer en idolatría? Más bien, yo tengo que huir de ella. Fíjese que esa palabra huir de la idolatría que está ahí es como huir de manera despavorida. Es decir, como cuando me quieren matar, ¿sí? Cuando alguien lo quiere matar, uno lo que hace es que sale huyendo desfavorido, ¿no? Y a veces uno, por el susto que tiene, cuando lo quieren matar, uno a veces salta verjas muy altas que en un estado normal no lo haría, ¿no? Pues de eso está hablando, de salir huyendo despavoridamente, o sea, así, desesperadamente como para salvar la vida, ¿sí? Y entonces, eh, ahí es donde nosotros tenemos así es como nosotros tenemos que huir de la idolatría, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ¿sí? Si lo traduzco al español, digo, huid despavoridamente de la idolatría. Huid aterrorizados de la idolatría. Es decir, como que la idolatría me da un favor, un terror, tanto así que yo tengo que salir huyendo de ella, ¿sí? Entonces no tengo que recurrir a ídolos, ni a ser dioses de fundición, ¿sí? Así es de que entonces tenemos que manejarlo de esa manera, ¿sí? Levítico 19:4 dice de la siguiente manera, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, el Señor, vuestro Dios. No lo hagáis, ¿sí? No hay que hacerlo, ¿sí? Y primera de Juan 5:2, estoy dando suficientes argumentos, ¿verdad? Y son argumentos bíblicos. Y menciono esto porque lamentablemente a veces se le pone más atención a los argumentos de los teólogos que a los argumentos bíblicos, ¿sí? Aquí dice no lo hagas. Entonces, no importa que diga el teólogo de cualquier religión, si él dice otra cosa, aquí tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra del Señor. Primero de Juan 5:2 dice, de la siguiente manera,
En esto conocemos que amamos a Dios. Bueno, que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, creo que aquí me equivoqué en la cita bíblica, eh, pero debemos de asegurarnos de huir de la idolatría. ¿Sí? No debemos de, no debemos de caer. Es 5:21, hermanos. Es 5:21. Me faltó un uno ahí. Perdón por el error. Primera de Juan 5:21. Me faltó un uno ahí. Vamos a leerlo. Aquí está. 5:21 dice, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Otra vez digo, es Primera de Juan 5:21. Creo que por el espacio de la presentación no se me quedó, pero ahorita a darle. Vamos a ver aquí. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Y por último, tenemos que enemistarnos con el mundo, ¿verdad? Tenemos que enemistarnos con el mundo. Eh, es decir, no satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del alma. Como dice 1 Juan 2 del 16 al 17. Muy bien, pues esta ha sido la clase de hoy, hermanos. Espero en el Señor, pues, que haya quedado cerca de sus corazones para ponerla en práctica. Nos vemos entonces el día miércoles de la siguiente semana. Que el Señor los bendiga.